Hola, gracias por ver el video. Seguimos con la serie de videos correspondientes a la función lineal y por ende a la recta. En este caso vamos a ver cómo obtener la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Solamente vamos a hacer dos pasos, ¿sí? Si tenemos esos puntos, lo que tenemos que hacer es determinarlos o anotarlos como par ordenado. ¿Eso qué quiere decir? Ubicarlos con una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí? Como vamos a tener dos, vamos a tener también la coordenada x2 y la correspondiente a la y2. ¿Sí? Estos dos puntos los vamos a tener. A partir de ello vamos a determinar la fórmula, ¿sí? Igual a x más b. Bien. En primer lugar tenemos que calcular la pendiente, ¿sí? Como habíamos visto, la pendiente está relacionada con la tangente del ángulo de inclinación entre la recta y el eje x, ¿sí? El eje horizontal. Como podemos ver en este gráfico, este es el ángulo alfa, el de abajo, el que se corresponde a la inclinación de la recta respecto del eje X. Pero, si nosotros lo trasladamos a otros puntos, este ángulo, el que está más arriba del ángulo alfa, se corresponde, es decir, es igual al anterior por ser correspondiente entre paralelas. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo con ese ángulo alfa y el ángulo de 90 o el ángulo recto que corresponde al que está acá, ¿sí? Se corresponde al que está acá. Bien, para calcular la pendiente entonces hacemos la tangente de ese ángulo en este triángulo rectángulo, ¿no? Bien, la tangente, ¿sí? Lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces el lado opuesto lo podemos calcular restando, haciendo la diferencia entre las ordenadas de esos puntos, ¿sí? Entre I2 e I1, ¿sí? Entonces, haciendo esa diferencia entre las ordenadas, vamos a obtener el lado opuesto a alfa, ¿no? Y el lado adyacente lo vamos a obtener restando o haciendo la diferencia entre las abscisas de esos puntos, es decir, de los valores del eje X, es decir, X2 con X1, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, y teniendo dos puntos, podemos determinar la pendiente con la siguiente fórmula. El cociente entre la diferencia de las ordenadas de los valores del eje Y de esos dos puntos sobre la diferencia entre las abscisas de esos puntos de los valores del eje X, ¿sí? Entonces esta fórmula la vamos a usar. Y luego el segundo paso es calcular la ordenada del origen. ¿Y cómo hacemos? Si ya tenemos la pendiente, la vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a reemplazar alguno de los dos puntos que tengamos, cualquiera de los dos, para determinar la ordenada del origen. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el punto 1, 1 y el 2, 5. Le ponemos nombre a las coordenadas, x1 e y1 al primer punto, x2 e y2 al segundo punto. El primer paso es calcular la pendiente. Para calcular la pendiente tenemos que usar la fórmula. y2 menos y1 es igual. Para calcular la pendiente tenemos que usar la siguiente fórmula. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazamos los valores de i2, que en este caso es 5, y le restamos i1, que es 1, en el numerador. En el denominador, x2, que corresponde al número 2, y le resto el 1, ¿sí? Que corresponde a x1. Hago esta cuenta y me queda que la pendiente es igual a 4, ¿sí? Para calcular la ordenada del origen, vamos a reemplazar por alguno de los dos puntos. En este caso yo voy a hacerlo con los dos, para que vean que se puede hacer con los dos, pero necesitamos solamente uno, ¿sí? Bien, voy a reemplazar con x1 e y1, es decir, el punto 1, 1, en la ecuación que hasta por el momento tenemos, es decir, y es igual a 4x más b es lo que tenemos. ¿Por qué 4? Porque se corresponde con la pendiente. Reemplazo en lugar de x, x1, y en lugar de y, y1, ¿sí? Como es lo que hice acá, 4 por 1 y el 1 de este lado. 4 por 1 es 4, lo paso restando, 1 menos 4 es menos 3, lo que tengo que hacer
es tratar a ver como si fuera una incógnita, ¿sí? Despejarla. Y me queda que la ordenada al origen es menos 3. Con estos valores ya podemos determinar la ecuación. La misma queda de la siguiente forma, porque ya tenemos la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, la fórmula quedaría y es igual a 4x menos 3. ¿Sí? Recuerden que le podemos poner un nombre también, como por ejemplo f en x, pero ya construimos la fórmula a partir de 2 puntos. Vamos a hacer el reemplazar. Vamos a reemplazar también con el otro punto, ¿sí? Para que vean que se puede hacer con cualquiera de los dos. ¿Sí? En este caso, con x2 e y2, que corresponde al punto 2, 5, también me va a dar menos 3. Fíjense, hasta este momento teníamos solamente la pendiente, que es igual a 4, lo reemplazo y luego reemplazo el punto. En lugar de x pongo la coordenada x, 2, que es 2 en este caso, y la coordenada y 2, que se corresponde con el 5. Despejo el valor de b como si fuera una incógnita, 4 por 2, 8, el 8 lo paso restando, 5 menos 8 me queda menos 3. ¿Ven? De las dos formas me da menos 3. ¿Sí? No hace falta hacerlo con los dos, solamente elijo un punto. Y ahí ya voy a poder determinar la ecuación de la recta, que pasa por 2 puntos, ¿no? Veamos otro ejemplo. Tenemos los puntos menos 1, 3 y 2, menos 1. Le ponemos nombre, x1 y y1, x2 e y2. ¿Sí? Luego calculamos la pendiente con la siguiente fórmula, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Reemplazamos y2, que en este caso es menos 1, y1 es 3, esto va en el numerador, y en el denominador va x2, que se corresponde al punto 2, e y1, que es menos 1. Ojo con el signo acá que queda menos y menos, ¿no? En el numerador me queda menos 4, en el denominador me queda 2 más 1, que es 3, pero como el de arriba era negativo, me queda que la pendiente es negativa. Sabemos que si queremos graficarlo, la recta va a ser decreciente en este caso, porque A es negativo, su pendiente es negativa. Elegimos cualquiera de los dos puntos, yo en este caso elegí el primero, y lo reemplazamos. ¿Sí? Hasta el momento tenemos que la fórmula es y igual a menos 4 tercios de x, menos 4 tercios sale de la pendiente, más b. Reemplazo el punto menos 1, 3, menos 1 en lugar de x, 3 en lugar de y despejo el valor de b. Bien, menos 4 tercios por menos 1 me da 4 tercios, luego lo paso restando. Hago esta cuenta, 3 menos 4 tercios, que para hacerlo rápido podemos hacer 3 por 3, 9 menos 4, 5, y queda el mismo denominador. Y en este caso, el valor de b, la ordenada al origen es 5 tercios. Construimos la fórmula y va a quedar determinada así. Y es igual a menos 4 tercios de x más 5 tercios. Vimos hasta acá entonces cómo construir la fórmula a partir de dos puntos dados, ¿sí? Hasta que llegamos con este video.